Esta es la pinza de freno trasera del BMW y los frenos son una pieza muy importante de los coches, así que tienen que estar en perfecto estado. Esta pinza tiene aquí un cilindro y una goma. Vale, esto funciona así. Aquí van las pastillas y aquí va el disco. El cilindro este lo que hace es apretar la pastilla. ¿Qué pasa? Que esto, como es de goma, las gomas con el tiempo se rompen y por aquí puede perder líquido de freno. Si tu pinza está en buen estado, venden un kit que es el cilindro con las gomas estas y puedes reparar tu pinza. En mi caso prefiero cambiar la pinza entera porque en mi coche está muy mal la pinza. Está todo oxidado, está muy vieja, está muy mal. Así que la pongo toda nueva y me olvido. Este es el purgador. Para purgar utilizo este maletín. Aquí dentro tengo esto para sacar el líquido. Esto de aquí va conectado al recipiente y el recipiente va conectado al freno. Entonces voy sacando líquido, todo ese líquido va aquí al recipiente, esto se va llenando y así consigo sacar todas las burbujas de aire. Aparte de cambiarle la pinza de freno, le cambiaré esto también. Estos son unas gomas que en mi caso están muy mal porque están viejas, así que las pondré nuevas. Grasa que va dentro de la goma. Y los tornillos. Estos tornillos es importante que tenga esto, pegamento para tornillos. Cuando se cambia un freno hay que hacer o todo el eje delantero o todo el eje trasero. No puedes cambiar una rueda y la otra no, porque si no la frenada va a ir el coche mal. Así que eso es muy importante. Lo ideal sería cambiarle el latiguillo, porque ya que cambio la pinza, pues aprovecho y cambio el latiguillo. Este latiguillo es de goma. Y por aquí también la goma, cuando es muy vieja, se va rajando y pierde líquido de frenos. La pinza tiene una tapita y esto va aquí. Este lado es fácil cambiarlo, pero este lado de aquí va conectado a un tubo metálico. Entonces, como esto es muy viejo y tiene 18 años en mi coche y está pegado entre el polvo, el óxido y todo, cuesta mucho de sacar. Aparte que yo esta reparación ya lo he hecho en esta rueda. Imaginaros que esto es el BMW. Yo aquí he cambiado la pinza de freno y el latiguillo. Cuando me tocó sacar el latiguillo por esta parte de aquí, esto tiene como una especie de tuerca y al sacar la tuerca el tubo metálico se partió, porque como estaba tan pegado se rompió y empezó a perder líquido de freno por ahí. Y tuve que cambiar todo el tubo metálico. En este caso fue fácil porque el tubo metálico es corto, va de aquí a aquí, pero en esta rueda es más difícil porque va de aquí, va por dentro del coche y va hasta aquí, se juntan los dos aquí. Hasta que no tenga el tubo metálico para cambiarlo junto con el latiguillo, no voy a cambiar el latiguillo porque casi seguro que de aquí se va a partir, porque si se ha partido ese es igual de viejo. Así que bueno, de momento solo voy a cambiar la pinza de freno. La rueda cuando la saco la dejo ahí, por si falla el gato o la borriqueta que está ahí puesta, esa ahí, pues bueno, que apoye el coche ahí en la rueda. Y aquí tenéis la pinza de freno, como veis está bastante mal, con óxidos, está muy mal. Y lo que hay que hacer es sacar este tornillo de aquí y este tornillo de aquí. Y siempre que utilicéis herramientas, utilizar medidas de seguridad, guantes, gafas y todo lo que sea necesario. Me acabo de dar cuenta de que este es el sensor de las pastillas de freno, que estaba aquí puesto con una brida y cuando lo he ido a quitar se ha partido, así que el sensor se ha roto. Este es el sensor de las pastillas de freno. El latiguillo que está ahí está muy duro, así que lo que he hecho es ponerle el tornillo otra vez para hacer palanca para sacar el latiguillo viejo. Vale, para sacar la pinza, como no voy a cambiar el latiguillo, hay que tener preparada la otra,
porque esto tiene que ser rápido, quitar esa y poner esta, porque si no, yo le he quitado ahora, no tenía preparada esta y ha empezado a perder líquido de freno por ahí. Ahora lo que voy a hacer es cambiar la goma esta de aquí que enseñé antes. Voy a quitarla. Ahora hay un problema. Resulta que para sacar esta goma de aquí ha costado un poco, pero ha salido, ¿vale? Lo tengo aquí. Pero para sacar esta goma de aquí, esta no sale, ¿vale? Entonces no me queda otra que sacar todo el soporte este, porque esta es que no hay manera, no sale. Y que probaré sacando esto y al menos tendré más espacio para trabajar y estaré más cómodo. Esta es la pieza, va cogido con estos dos tornillos de aquí. Y si os fijáis, esto es un cilindro que va con una grasa y tiene este movimiento. Esto va entrando y saliendo. Este ha salido, este no sale, está pegado después de tanto tiempo, esto no se mueve, está duro, duro. Y lo que voy a hacer es quitarle las pastillas y ponerle aceite por aquí. A ver si puedo ponerle aceite o algo para dándole golpes o a ver cómo lo hago. Esto, como veis, tiene unas caras que son planas y está lleno de suciedad y óxido. Esto tiene que estar limpio para que con la grasa deslice. Así que con un estropajo o un papel de lija se puede limpiar. Mirad cómo estaba la pinza vieja, estaba fatal la goma. A ver si se ve bien. Agrietada por dentro, el cilindro muy mal, toda la pinza oxidada. Bueno, estaba ya bastante vieja. Esto tenéis que limpiarlo hasta que vaya así, que vaya suave. Aquí también. Ahora voy a montar el soporte de pinza, pero los tornillos es muy importante ponerle fija tornillos. Después de montar el soporte hay que montar esto. Estos son unos clips que son para la pastilla de freno.
Le voy a poner un poco de pasta de cobre aquí, un poquito aquí y otro poquito aquí. Y esto va aquí metido. Y la otra pastilla igual. Y ahora le voy a poner pasta de cobre aquí. Y aquí. Ahora toca purgarlo. Purgarlo es sacarle el líquido de freno por aquí. Esto se afloja, sale el líquido y con esto se sacan todas las burbujas. Es importante cuando va saliendo líquido ponerle líquido en el depósito de líquido de freno, porque ahí si se queda vacío entra aire y ya hay otra vez burbujas y tiene que salir la burbuja desde arriba hasta la pinza. Así que mientras voy sacando voy rellenando el depósito y ya está. Vale, ahora aparecerá el fallo porque el sensor de freno se ha roto. Así que voy a probar. ¿Veis? Ahí ya me aparece el fallo. Así que ahora el coche no lo puedo coger con este fallo porque sale en rojo y es peligroso. Así que bueno, me tocará cambiar el sensor de freno y ya está. Espero que este vídeo te haya sido muy útil. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el vídeo, dale un buen me gusta, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.